En el corazón del bosque, de los árboles susurran secretos. Las hojas danzan al... Buenas tardes, estamos aquí los Poetas del Bosque. Hoy vamos a tener una entrevista con el poeta, ensayista, antropólogo Alfredo Chacón, quien ha tenido una trayectoria de décadas en el mundo de la literatura. Su poesía trata sobre el lenguaje más que todo, semántica y conciencia humana. Nos va a hablar un poco sobre la poesía como la máxima expresión de la capacidad humana para decir. Entonces, demos la bienvenida. No dice quien pide a las palabras que retornen a donde siempre las quisiera escuchar. Dicen las palabras que por sí solas retornan, que siempre vuelven a decir lo mismo. Bueno, bienvenido Alfredo. Bienvenido a ustedes, aquí a mi universidad. Gracias por acogernos en la central. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, bastante bien y digamos que me siento en un momento grato de compartir esa conversa con ustedes aquí en la Universidad Central, que es mi universidad. Así es, un día un poco lluvioso, pero va bien. La primera pregunta que tenemos entre las que hemos escogido y seleccionado sería un poco sobre la inspiración al momento de escribir. ¿Qué te motiva? ¿De dónde consigues esa esencia pues, de la literatura para replicarla, para crearla? Bueno, mira, tocaron para comenzar un tema que a mí me parece clave, eso de la inspiración. Durante muchos años yo rechacé toda relación entre lo que se entiende generalmente por inspiración y mi experiencia del poema, de la escritura del poema. Tiempo después me di cuenta que sí, hay una zona inválida totalmente de esa palabra. Cuando se entiende que la inspiración es una cosa, un halo que viene de fuera, que es como se entiende generalmente. Claro. Te diré que yo no comparto esa concepción porque me parece que es una falsificación de lo que verdaderamente ocurre. Todo viene de fuera, pero nada se convierte en ímpetu hacia un poema, sino es al mismo tiempo una cuestión de adentro. Entonces, para mí, lo que yo admitiría llamar inspiración es un estado de sensibilidad y conciencia consigo mismo que te abre al mismo tiempo hacia la exterioridad y hacia la interioridad. Usted dice que hay que tener como un mundo interno antes... No, mundo interno no, hay que tener un temple interno, hay que tener una disposición interna a que lo que uno es como cuerpo, como conciencia y como emoción se reúna, se concentre y se intensifique en una disposición hacia la palabra. Si eso se da, yo admito que se llame inspiración, pero no que se llame inspiración de algo externo. Algo externo que llega como una especie de regalo bendito. Sí, sí. No. Buscando una musa sin saber. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué poetas o qué referentes de la poesía son los que lo han inspirado y lo motivan a escribir? Bueno, fíjate, hay una órbita, hay una atmósfera general de la poesía, que es la que a mí
me ha atraído siempre, incluso antes de tener la experiencia de la escritura del poema, estaba atraído por una manera de abocar la experiencia de la palabra, la experiencia creadora de la palabra, que es eso que la mayor parte de la gente todavía, incluso no digo la gente que no tiene nada que ver con la literatura, sino incluso dentro de la literatura y dentro de la poesía, rechaza como abstracto, como impenetrable, como extraño. Inefable. No necesariamente, porque la inefabilidad puede darse también en el tipo de literatura que a ellos les gusta. Digamos, para resumir, una onda que para mí tiene que ver fundamentalmente con Rimbaud, con Mallarmé, Baudelaire. con Valéry. Es la que al andar los primeros pasos me ofrecieron la mejor, la más densa, la más sólida, la más consistente experiencia, digamos, de maestría en el campo de la poesía. En el plano de la experiencia del contacto amigable, el contacto hermano, fraternal con otros poetas, mi nacimiento a la poesía se consolidó en la cercanía de un grupo no solamente de poetas, sino de artistas que han sido para mí una experiencia esencial de mi experiencia de la poesía y de mi experiencia de la vida. Me estoy refiriendo a ese grupo que estuvo integrado por Ida Granco, Elsa Granco, Elizabeth Shen, Sonia Sanoja, Alfredo Silva Estrada, Roberto Guevara, Osvaldo Trejo. Mucho por lo cual estar orgulloso de las amistades y de la cofradía, ¿no? de poetas que se forma. En realidad, más que orgulloso, como agradecido de haber tenido la oportunidad de vivir una amistad fraterna que era una compenetración real desde el plano de la poesía a los demás planos de la vida, que fue compartido durante muchos años y que en mi caso sigue vigente en el sentido de que para mí ellos siguen siendo una referencia central. Nube, madeja brusca, urdimbre de un solo temporal, en cuenco lleno, altivo risco se abandona. Cala grandiosa, seda domando el movimiento. Bueno, Alfredo, nos encontramos aquí en la escuela de antropología. ¿Qué recuerdos, no? Sí, y lo primero que noto es que esta es la mitad de lo que era mi escuela, porque cuando a mí me tocó ser alumno y profesor, era la escuela de sociología y antropología. Muchos años después se dividió en dos escuelas. Bueno, justamente... Me contenta mucho estar en este... Sí, los chicos tienen ahí una competencia de disfraces de Halloween. La pregunta era más o menos, ¿cuál piensa usted que ha sido el legado o cómo el legado se ha formado en cuanto a su generación, obviamente incluyéndote, en cuanto a lo literario, no juro lo poético, sino como el conjunto de las obras, pues, más allá de, obviamente, hablar ya que el compartir, pues, que está vigente, ¿no? Dijo usted que con su generación. Mira, eso del legado es una cuestión muy complicada, muy difícil de resolver, porque es inevitable diferenciar entre el valor que tú le concedes a un conjunto de obras y la repercusión que ese conjunto de obras tiene en la gente. Claro.
Por lo segundo, uno nunca puede responder. La repercusión de la obra de mis coetáneos más afines en Venezuela es la misma, un poco la misma historia de todo, quizás agravada por el hecho de que se sale de la tradición dominante en el país en cuanto a lo poético. Sí, sin duda todavía falta repasar y dar otras relecturas. Y bueno, que ustedes también siguen escribiendo, pues, ¿no? No, y ahora queda el otro aspecto, el valor que yo personalmente le concedo al legado de ellos, eso es otra cosa. Y ahí sí podemos hablar con toda claridad. Perfecto. Yo creo que en ese grupo que yo les mencioné hace un rato, hay una aportación hermosa de calidad, de alta calidad literaria a Venezuela. No tienes más que mencionarlo. Osvaldo Trejo, Ida Granco, Elizabeth Schwen, Alfredo Silva Estrada. Luego Sonia Sanoja como danzarina y coreógrafa. Elsa Granco como artista plástico. Eso es un acontecimiento. Roberto Guevara como crítico de arte. Sí, sin duda es un gran... Claro. Claro. Pero eso es una cosa que estoy seguro que es compartido por un número considerable de gente dentro de la minoría que en un país actual se ocupa y se interesa en la poesía. No hay nada más que decir sobre eso, sino estar agradecido. Los poetas del bosque somos. Hemos llegado a la Escuela de Letras y tenemos la última pregunta. ¿Qué aconsejarías a los jóvenes escritores y poetas que se están comenzando en la escritura? Mira, consejo no es la palabra que yo usaría para designar las manías que yo trataría de compartir con los jóvenes poetas y escritores. Eso es lo que a mí me gustaría hacer. Comunicarles a ellos lo que eran mis arrebatos, mis insistencias, mis preferencias cuando yo era de la edad de ellos. Y en primerísimo lugar, leer Claro. los textos donde consta la poesía, el ensayo, la narrativa y cualquier otra cosa que nos interese del mundo de la creación escrita. Yo creo que un escritor es un señor que lee, lee y lee, y cuando ya no le queda más remedio, escribe. Leer, pero además, leer desde sí mismo. No leer para comprobar lo que el último señor que leyó dijo que era la poesía o la narrativa o la filosofía, sino leer para mantener abierta la propia interrogación acerca de la lectura y la propia respuesta acerca de lo que es la escritura de esa lectura.